Bien, seguimos acá y vamos a hablar ahora del proyecto de zonificación en San Francisco. Está con nosotros David Tapia de la Alcaldía del Distrito Capital y quiero francamente que nos explique un poco sobre todo este proyecto que ha encendido los medios de comunicación social y tiene gente que lo apoya, gente que lo critica, pero aquí lo que queremos es hacer docencia. Ayer entrevistamos a residentes de San Francisco, hoy queremos hacerlo con la persona que está llevando adelante este tema. David Tapia, gracias por acompañarnos. Un poquito de historia, los antecedentes de este tema de la zonificación, que no es nuevo, ¿eh? De esto se viene hablando hace rato. Buenos días a todos, muchas gracias por la oportunidad. Haciendo docencia desde cómo nace todo este proyecto. En la administración del alcalde Blandón se hizo un plan parcial para el corregimiento de San Francisco. Es un mecanismo de planificación urbana que se hizo exclusivamente para el corregimiento de San Francisco. Ese plan se aprobó en el 2018. Y posteriormente se hizo a través de esa misma administración y la administración del alcalde Fábrega el plan local de ordenamiento territorial, que es el plan de ciudad. Eh, También quiero aclarar un poco que el municipio de Panamá, la alcaldía de Panamá, es la autoridad urbanística de la ciudad de Panamá a través de su dirección de planificación urbana. Antes de eso, a principios de los años 2000, esto lo manejaba el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que todavía maneja la mayoría de los municipios del país. Eh, ¿Qué pasa? El plan parcial del corregimiento de San Francisco fue demandado por un tema de forma realmente. Se logró demostrar o se falló de que no había sido consultado lo suficiente con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. El plan en el que hubo bastante participación de las comunidades, yo soy residente de San Francisco, yo fui a muchos de los talleres, eh, es demandado, es fallado en contra y deja entonces el plan parcial, el plan local de ordenamiento territorial de la ciudad de Panamá, lo que hacía era que dentro de su plan designaba ciertas zonas que reconocía su estado de zonificación. Por ejemplo, él mantenía Costa del Este, mantenía la zonificación que tenía el Carmen, La Cresta, Panamá Viejo. Son zonas que tenían zonificaciones especiales, por evidentemente razones obvias de estos lugares que he mencionado, casco antiguo, áreas revertidas. eh, mantiene, Adoptó el plan de San Francisco. Por ende, la zonificación, se homologó la zonificación que el plan parcial de San Francisco tenía con los códigos que tiene la ciudad entera. Cuando ese plan es demandado, entonces queda un vacío, como un hueco en el mapa de la ciudad, del corregimiento de San Francisco, que no tiene ninguna zonificación a la cual homologar el plan. Porque el plan lo que hacía era, bueno, la zonificación marcada como MAM en el plan de San Francisco ahora se homologa como un ZM6 en el plan de ciudad. Pero al perder el plan de San Francisco no hay ningún mecanismo de homologación legal para zonificar San Francisco como el resto de la ciudad. Entonces, eso es un compromiso adquirido. La ley de urbanismo recomienda o instruye que los planes deben ser revisados cada 5 años, los planes locales y parciales. Y bueno, ¿qué pasaba con San Francisco? San Francisco cae bajo una normativa del 2003, hecha por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y obviamente cuando yo llego al puesto hay 22 años de normativa desfasada, y nos tomamos en la difícil tarea, que la administración pasada no hizo, de homologar San Francisco nuevamente dentro del plan de la ciudad. Pero no es que agarramos el plan parcial existente y simplemente lo volvimos a homologar. Volvimos a hacer todo el proceso de talleres con las comunidades, de consultas ciudadanas, de reuniones con los vecinos, con los gremios, con las instituciones de servicios públicos,
para desarrollar un plan ya actualizado, porque también ese plan era del 2018, estamos 7 años después. Entonces, por eso San Francisco. No es que hay una razón de que a mí me gusta San Francisco, yo vivo en San Francisco y me ensañé con San Francisco. Es un deber de mi puesto en esta administración. Esa es la génesis de todo y esa es la razón por la cual tenemos ya casi un año trabajando sobre el suelo de San Francisco. ¿Esto cómo se alinea con las necesidades de los residentes precisamente de este corregimiento? Bueno, 100% se alinea con las necesidades de los residentes, porque si bien hay muchos actores en esta figura de zonificación, sobre todo un equipo técnico que tiene que evaluar todas las cosas que pasan alrededor de una ciudad, los residentes son las personas que están allí eh, ya. O sea, una de las cosas importantes que veíamos nosotros en la alcaldía era que hay que tomar en cuenta definitivamente la opinión de los residentes y eso se hizo a detalle. Nosotros organizamos inicialmente un taller que invitamos a todo el corregimiento, eso fue una junta comunal, asistieron aproximadamente como 80 personas. Eh, y luego de ese taller hicimos una audiencia pública para mostrar, eso fue en diciembre del 2024, hicimos una audiencia pública para mostrar más o menos los estudios que habíamos recabado. Hicimos literalmente la Dirección de Planificación Urbana se fue en pleno a San Francisco a recorrer calle por calle, viendo edificaciones, qué había en qué terreno, qué normativa tenía, qué altura tenía, que si era una lavandería, que si era un edificio de apartamentos. Hicimos un levantamiento exhaustivo de cada propiedad del corregimiento y cada calle del corregimiento y le mostramos eso a la comunidad y una propuesta de zonificación en diciembre. En esa reunión, dentro de lo que habló las comunidades y las cosas los insumos que nos iban dando en ese momento, ellos dijeron, oye, nos gustaría que nos escucharas un poco más a fondo. No, yo creo que esto está siendo un poco muy genérico sobre el corregimiento. Entonces planificamos una serie de talleres barrio por barrio. ¿Qué hicimos? Y esto es importante contarlo porque esto no se ha hecho antes a este nivel de detalle. Nos fuimos a cada barrio, convocamos a sus juntas de desarrollo local, que son puestos elegidos por votación de cada barrio. Nos sentamos con ellos, planteamos fechas, nos reunimos con los talleres, algunas comunidades iban más personas, algunas comunidades iban menos personas, pero te promedio más o menos 25 personas los barrios más interesados, que podían ser de repente Coco del Mar, Paitilla, Villalía, y de repente recibíamos unas 10, 15 personas en los otros barrios. Entonces, ahí ¿qué hicimos? Hicimos un planteamiento súper interesante. Hacíamos una serie de mapas donde le preguntábamos a los vecinos qué toleran, ¿no? ¿Qué usos les ha molestado? ¿Qué usos les gustaría tener en su barrio? Porque también a veces tenemos la tendencia que las comunidades solo dicen no, 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 no y no, pero te encontrabas con casos de que, oye, a mí me gustaría poder tener cerca una farmacia, o me gustaría tener cerca una panadería, o un café, o un mini súper, que algunas comunidades no tienen. Y cosas así, o me molesta mucho los colegios, o no me gusta el ruido que ocasionan estos restaurantes. Todo era válido, ¿no? Y nosotros íbamos captando información de lo que ellos iban haciendo. Ellos decían, oye, mira, la verdad es que yo no tengo problema con los edificios en altura. Yo vivo en un piso 30. Si tú me construyes edificios al lado similares al mío, no tengo problema. Otros dicen, no, 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 no. Yo vivo en el piso 30, pero no quiero que me construyan más nada. Todas las opiniones son válidas. Incluso nosotros tenemos notas y cartas de residentes que decían, no, yo aquí en mi zonificación hoy... yo quisiera que me dieras para hacer 100 pisos porque quiero vender el terreno y jubilarme en la playa. O sea, son cosas que también son comentarios que uno recibe, que uno como profesional tiene que escuchar, pero también tamizar después cuando uno capta toda esa información, eh, junto con la información de los gremios, junto con la información de las instituciones y junto con la información que el plan local de ordenamiento territorial te dicta, y entonces uno empieza a tamizar una propuesta que incluye la voz de los residentes. Pero definitivamente la voz más escuchada es la de los residentes. Nosotros llegamos a un momento donde después cada barrio fue segmentado por lo que nosotros llamamos unidades territoriales. Es casi que cada calle, o sea,
Tú empiezas a definir de repente, oye, esta zona es muy similar entre ellas, es una unidad territorial, toda es de casas pequeñas o toda es de edificios altos. Y en esa unidad territorial le consultábamos a los vecinos de esa unidad territorial que iban ahí, o inclusive que vivían cerca o del barrio completo y decían, oye, a mí en esa zona yo quisiera que solo hubiera residencia. O yo toleraría, mira, por ejemplo, en el caso de Altos del Golf, decían, oye, nosotros somos un barrio residencial, pero nos hemos dado cuenta que hay muchas embajadas que vienen aquí. Y la verdad es que no nos molesta las embajadas. Es casi como si fuera una residencia. Su zonificación actual no permitía eso. O la zonificación que yo le iba a asignar, que correspondía al plan local de ordenamiento territorial, no permitía las embajadas, por ejemplo. Entonces, se les hizo una ficha especial por cada unidad territorial dentro de cada barrio, tomando en cuenta los comentarios de los vecinos. Pero también hay que tener algo claro. Esto es un trabajo sumamente técnico. La opinión de los vecinos, hay una opinión. Y hay cosas que cuando uno revisa, se da cuenta que, oye, yo creo que no se puede hacer 100% lo que ellos piden. Y se regresaba con el instrumento, se publicaba y ellos contestaban de vuelta. No me sigue pareciendo que esto no. Entendí por qué este sí. Y esa ha sido la combinación constante con cada uno de los barrios. David, importante, y lo escuchaba de parte de residentes con los que conversábamos ayer aquí en Noticias 180 Minutos de Radio Red, es tratar de lograr el equilibrio. Ese equilibrio entre el desarrollo inmobiliario, que es positivo, evidentemente, pero también la preservación de la calidad de vida de los residentes de San Francisco y de otros lugares de los que hablaremos después. Sí. La gente quiere, evidentemente, que se amplíen los servicios básicos porque estamos hablando de construir más infraestructura a nivel de edificios, pero con los mismos servicios básicos, y que también se amplíen o que se conserven los espacios verdes. ¿Qué podemos decir en torno a este tema, que es algo que preocupa mucho a la ciudadanía en algunos sectores de San Francisco? Sí, digo, como nosotros nos embarcamos en un proyecto como tan personal, tan detallado, nosotros sí, una de las primeras cosas que recibimos en diciembre es, oigan, ¿y qué va a pasar con los servicios básicos, no? Hay una realidad, los planes, y nosotros estamos incorporando a San Francisco en un plan, los planes vienen con proyecciones de proyectos de inversión pública. Pero nosotros ahí hicimos una pausa, nos tomamos la tarea de ir a coordinar y a gestionar los fondos y los proyectos y enterarnos de los proyectos que estaban desarrollando las instituciones. Yo ese día en la presentación hablé y especifiqué de parte, por ejemplo, del IDAN y Saneamiento de Panamá, los proyectos que están en curso y están en proyección para el corregimiento de San Francisco. Para decir dos enormes, son la colectora sanitaria del río Matanillo y el proyecto de agua potable de una tubería de 42 pulgadas de hierro dúctil que pasa desde Parque Omar, calle 74 San Francisco, vía Israel, hasta Punta Pacífica. Entonces, esos proyectos, cuando nosotros le pasábamos el proyecto de zonificación al IDAN, ellos lo veían como capaces de soportar la demanda que la zonificación permite. También hay que aclarar, las zonificaciones tienen unas proyecciones de edificación que la realidad es que tienen que ir con el crecimiento de la ciudad. Tampoco mañana no va a haber 40 edificios. De hecho, este plan se aprueba mañana. Y también hay que decir algo, ¿no? La zonificación que tiene San Francisco hoy en día también permite edificios. O sea, no es que estamos haciendo una cosa que no puede suceder. Entonces, esa planificación se dio, yo lo mostré. Esa línea de agua potable es paralela al sistema actualmente existente y una serie de válvulas que lo ayudarán a ellos a optimizar el sistema. O sea que San Francisco va a contar con una conexión directa a la potabilizadora. Saneamiento de Panamá tiene 15 millones de dólares en proyectos de pequeños que ya han sido detectados y presupuestados, algunos inclusive impulsados por las mismas comunidades de los mismos barrios. O sea, esta conversación con los vecinos inclusive nos ha llevado a encontrar que ellos ya han ido a las instituciones a solicitar sus servicios. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que encontramos, y es lo más importante de este proyecto de zonificación, y eso quisiera hablarlo en más detalle de repente más adelante,
es que nosotros detectamos que a nivel macro las instituciones están haciendo proyectos de inversión en infraestructura en agua, pero también estamos teniendo proyectos de inversión de movilidad fuertes. O sea, hablando con el Metro de Panamá, y ayer justo me escribían del Metro de Panamá después de la entrevista, me decía, David, tienes que hablar más de las proyecciones de la línea 5 del metro, que tiene 3 estaciones en San Francisco, de la línea 2A, que posiblemente sea la próxima línea, que termina en Paitilla. Entonces la ciudad sí está apostando a una movilidad eficiente y bueno, casualmente justo antes de entrar, el ministro de Obras Públicas hablaba de un proyecto de carril bus sobre Vía España. Ese proyecto es importantísimo, es un proyecto que ellos llaman el BRT. Cuando nos reunimos con ellos, por eso ellos los impulsan con tantas ganas, es un proyecto importantísimo, es una conexión entre el Balboa y continuando bajando Vía España hasta Vía Brasil, donde tendremos una servidumbre, tenemos una servidumbre bastante grande y tendremos 2 carriles exclusivos, es casi como un metro, casi como un tranvía. Eh, entonces, esos son proyectos que trabajan en las zonas donde más vamos a trabajar densidades, vamos a tener estos sistemas de movilidad eficiente y de alto volumen. Aparte de eso, nosotros, después de toda esta inversión de sistemas que tiene el corregimiento, nosotros hicimos un ejercicio que existe dentro de la norma de urbanismo que se llama el uso del suelo programado. El uso del suelo programado lo que hace es que limita a ciertas zonas, especialmente las de altas densidades, a una zonificación base. Y esa zonificación base solo puede ejecutar una zonificación más grande que a base de una compensación en dinero a la infraestructura de la comunidad. Tiene que destacar que nuestra propuesta propone una densidad para San Francisco más baja que la que proponía el plan parcial. O sea, pero nosotros estamos programando llegar inclusive no al nivel del plan parcial, pero a partir solamente si el privado hace una compensación. La realidad es que los residentes a veces piensan que uno quiere favorecer a los vecinos o se ha distorsionado un poco el tema del uso de suelo programado. Pero la realidad es que muy probablemente el 95% de los residentes de la ciudad o de San Francisco vivimos en una vivienda que hizo algún promotor. Muy pocos han podido comprar su terreno, hacerse su casa y hacerlo uno solo. Entonces, estos promotores, si bien llegan, han tenido la costumbre, algunos, no puedo generalizar, de llegar a una zona, chupar los servicios, dejar la calle destruida y no tener ningún tipo de relación con los vecinos. Con esta zonificación, todo el que utilice el uso de suelo programado, que va a ser en las zonas más intensas del barrio, tiene que obligatoriamente pasar por un acuerdo que se está formalizando y en discusión ahora mismo, de compensación porcentual en base a lo que están edificando demás. Y ese dinero queda en varias escalas. Queda invertido directamente en la unidad territorial donde el edificio está, sino en el barrio donde el edificio está, y si no en el corregimiento, y si no en la ciudad. Tiene una escala de inversión para que los desarrolladores, que son los que probablemente han hecho todas las viviendas donde estamos nosotros, ahora tengan una visión comunitaria. Sí, David, una consulta, ya el tiempo lo tengo encima, pero No, sobre la consulta que se hizo el día lunes, se ha dicho de todo. Sí. Incluso que había gente de otros distritos, de otros corregimientos metidos en la consulta. ¿Ustedes verificaron la entrada de las personas y que fueran específicamente residentes de San Francisco? Porque lo que la gente piensa es que en estas consultas debe participar es la gente que en un momento determinado va a ser beneficiada o afectada, o sea, los residentes del área. Y por otro lado, se habla de un lugar muy reducido, de que debió haberse hecho en un espacio mucho más amplio, que debió permitirse la entrada de todo el mundo. Hablemos de esto rapidito, por favor, David. Sí, mira, la ley no nos faculta, y esto lo vemos con la Dirección de Transparencia y Participación Ciudadana, la ley no nos faculta a poder limitar el acceso a cualquier interesado en el tema. Y lo pongo un ejemplo muy sencillo. En las reuniones anteriores, y muy probablemente en esta reunión, los mismos vecinos a veces se apoyan con profesionales que no viven en San Francisco, pero tienen una opinión y pueden opinar. Y también a título personal, yo pienso que la ciudad es un tema que nos corresponde a todos, ¿no? Nosotros no sabemos dónde vamos a vivir nuestros hijos, y cualquier cosa que suceda
en cualquier punto de la ciudad, debe ser importante la opinión de todos. Es como, yo le decía, es como si mañana fueran a hacer una zonificación o un proceso en Amador en el aeropuerto de Albrook o lo que sea. Yo pensaría que si yo tengo una opinión sobre eso, me gustaría ser escuchado, ¿no? Yo creo que eso es importante. Primero que todo, que no podíamos limitar la ley, pero la ley no nos permite dejar por fuera a una persona que no viva en el corregimiento. Cualquier interesado puede ir. Y con el tema del aforo, realmente nosotros hemos hecho 4 consultas. Esa fue la 4ª consulta que hemos hecho a nivel de corregimiento. Eh, Realmente las últimas 3 no habían ido más de 100, 120, 130 personas. La comunidad de San Francisco le gusta el Parque Omar. Eh, la misma Junta Comunal nos dijo, oye, no ha ido muy bien ahí, ahora tiene aire acondicionado, es un lugar cómodo, porque la tercera vez, la vez anterior fue muy complicado, no nos dieron ese salón, lo hicimos en un gazebo, la seguridad fue altamente vulnerada, a nosotros nos llegaron, nosotros teníamos una pantallita con un proyector, nos tumbaron, nos movían, se paraban en el medio, y los vecinos mismos manifestaron un cierto miedo a la inseguridad. Entonces nosotros ahí hablamos con el Parque Omar. Quiero confirmar también que hablamos con el Atlapa en algún momento, está cerrado por remodelación, sí queríamos que fuera en el corregimiento. Fuimos al Parque Omar, nos dijeron que tenía un aforo de más o menos 350 personas. Nosotros, al ver que nosotros no habíamos metido más de 100, 120 en las anteriores, la verdad es que nosotros no pensábamos que el aforo estábamos siendo, teníamos un cierto grado de seguridad ahí. La verdad es que afuera se quedaron algunos vecinos, algunos inclusive familiares, que estaban interesados, motivados. Me decían, oye David, yo iba a votar que sí, no me dejaron entrar, pero la verdad que estando ahí adentro, la verdad es que yo inclusive pienso que con la gente que ya estábamos un poco apretados en el caso de alguna urgencia o algo. O sea, la verdad es que los pasillos estaban copados, las entradas, y el Parque Omar nos mandó a suspender el acceso. Pero eso sucedió ya cuando estábamos en las preguntas y respuestas. Ya después, ya entrada la audiencia. Nosotros por eso permitimos puertas abiertas desde las 3, para que nosotros teníamos una exhibición súper bonita con todos los proyectos, con cada una de las unidades territoriales, para que la gente pudiera verlo. Digo, esto se publicó también con 2 semanas de anticipación. Y la verdad es que yo quiero decirle algo, yo sí entiendo que la preocupación de los vecinos en el tema de la votación, pero la verdad es que los vecinos de San Francisco participaron bastante en el proceso de la elaboración del plan. Es normal que de repente tú pediste algunas cosas o muchas cosas y no todas se te dieron, y eso puede crear una incomodidad a algunos residentes, a no todos. Entonces, yo entiendo, yo de repente me gusta todo, pero no me gusta esto, voy a votar que no. Es la libertad de cada uno, pero los residentes de San Francisco, yo creo que pueden ser los que más han aportado a este proceso. Y yo creo que si bien no se hizo del 100% de lo que las comunidades pidieron, se hizo en un alto porcentaje. Oiga, cierro ya la decisión que o lo que arrojó la votación ese día. ¿Es de obligatorio cumplimiento? ¿Es vinculante? ¿Qué paso viene ahora? Y segundo, yo he estado conversando con residentes de Paitilla, Punta Pacífica, y me dicen que ya por esa área prácticamente es mejor andar a pie. Es imposible circular en un vehículo porque no se puede. Cerremos con estos 2 temas. Bueno, para nosotros parte del plan de ciudad y no de San Francisco es incentivar la movilidad urbana a pie. La verdad es que el tranque no va a desaparecer, y si nosotros seguimos propiciándole espacio al carro y al carro y al carro, el carro lo va a seguir copando. Eso, así como usted sigue viendo los tranques que vienen de Chorrera y Arraiján todos los días, con todo el exceso de carriles que hay, el tranque, la única manera de solucionarlo es propiciando una ciudad que es caminable. ¿Y qué tiene de bueno este plan? Que no tiene el plan vigente en San Francisco. Es que los edificios en alta densidad están obligados a ceder, incluso dentro de su espacio, de su propiedad, espacio para que las aceras tengan 5 metros de ancho, que tengan árboles, que tengan una relación mucho mejor con el peatón, para tratar de disminuir y potenciar los usos mixtos, que es algo que el MIBIOT nos ha validado, para que tus viajes cortos los puedas hacer a pie, no en auto como tiene que pasar hoy, porque le hemos dado a una ciudad con una normativa que ha moldeado una ciudad para el carro. Esa pregunta iba por ese lado, la otra se me fue, perdón.
Sí, le pregunté sobre el tema del tráfico en Paitilla y lo no vinculante de Ok, la decisión. es importante. Nosotros en este caso como municipio somos los proponentes de la propuesta, pues, del proyecto. Esto realmente lo decide la Junta de Planificación Municipal. Entonces, son 7 personas que no trabajan en el municipio, son independientes, son 2 concejales, 2 representantes de la sociedad civil, uno de la Sociedad Panameña de Ingenieros Arquitectos, uno de la Universidad de Panamá, y yo soy uno de la presido. Ellos votan, ellos tienen que votar la zonificación, pero uno de los representantes de la sociedad civil debe acoger el voto ciudadano. Pero le aclaro, esto sucede con cualquier proyecto que ve la Junta de Planificación y la verdad es que el insumo que viene de las comunidades es importante y no solo, hey, ¿cómo quedó la votación? 10-3, 4, no. ¿Qué dijeron? ¿Cuáles fueron las preguntas? ¿Cuál es la preocupación? Y entonces en la Junta, que son todos arquitectos, entonces delibera, oye, las preocupaciones de la comunidad son atendidas. ¿Qué carta? Nosotros nos tomamos el trabajo de mostrarle a la Junta de Planificación todas las cartas que recibimos durante el proceso para que ellos emitieran un criterio sobre si ese comentario que hace el residente hace sentido técnicamente, para ni siquiera nosotros de manera arbitraria tomar esa decisión. Entonces, ellos incluso pueden plantear, oye, mira, a tu propuesta agrégale lo que dijo este residente, me parece que hace sentido y que ahí no vale la pena la corrección. Bueno, Entonces, posteriormente, esto tiene que pasar a ser un acuerdo municipal que formalmente incorpore a San Francisco al plan local, y esto debe pasar entonces por el Consejo Municipal en la votación de los 26 representantes. O sea, es un proceso sumamente comunitario. De hecho, la votación final se da por una votación de personas elegidas por votación, elección popular. bueno, gracias a David Tapia. Seguiremos más adelante hablando Por de supuesto. este tema del plan de ordenamiento territorial en otros corregimientos que también, no solamente estos en San Francisco, esto involucra o puede involucrar a distintas áreas del Distrito Capital. Que tenga excelente día. Gracias a ti. Bien, Hasta luego. vamos a Chiriquí y regresamos con más aquí en Noticias 180 Minutos.